tal amigos? Estamos otra vez aquí en Despierta Colima, en i.com.mx. Esta es nuestra sexta emisión. Me acompaña como siempre mi compañero del programa, Juanito Cárdenas, y tenemos hoy a un invitado, Héctor Munguía, que viene desde la Ciudad de México, que está aquí, es colimote, pero nos está acompañando aquí en estas épocas decembrinas y de fin de año, y está visitándonos aquí en Colima. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos he estado siguiendo ahí a través de internet, a través del Facebook y el YouTube. Pues, contento de estar aquí con ustedes acompañándolos. Bienvenido, Héctor. De hecho es la dinámica que nos interesa seguir fomentando, que nuestro público, la audiencia que tenemos, que sabemos que crece de una manera lenta pero segura, puedan hacer lo mismo que tú, el hecho de contactarnos, de buscar, inclusive tienes alguna situación de amistad con Pedro que también beneficia el contacto, pero que puedan estar aquí, que se anime a la gente y que vean en tu ejemplo el hecho de que buscamos abrir este espacio a todo tipo de ideas. No estamos tampoco comprometidos con una situación partidista, no tenemos una vertiente ideológica, pero darte la bienvenida y con un tema que también termina siendo parte de toda esta controversia política y que tú eres eres importante de lo que pueda ser la situación de la juventud, ¿no? En México, trabajas directamente. Sí, y entonces en ese sentido, este programa, esta sexta emisión, la vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque lo vamos a tratar sobre la participación política de los jóvenes y el segundo bloque vamos a hablar sobre las políticas públicas de la juventud. Y entonces pues vamos empezando con el primer tema. ¿Qué les parece si hablamos sobre la participación política de los jóvenes? Y creo que sería, para empezar, para abrir el tema, yo creo que sería importante que analicemos, ahorita que viene un nuevo proceso electoral aquí en Colima. El próximo año vamos a estar eligiendo a gobernador, presidentes municipales, diputados locales y 2 diputados federales. ¿Cuál es el papel o el rol que están jugando los jóvenes en este proceso que se avecina en la política de nuestro estado de Colima, y cómo los partidos políticos están abriendo su abanico para permitirle a los jóvenes participar y estar en la toma importante de decisión aquí en nuestro estado? ¿Cómo ves? ¿Quién quiere empezar de ustedes dos? Pues yo prefiero que sea Héctor, que nos dé un oriente, que está muy inmerso en el tema, ¿no, Héctor? Por favor. Pues qué bueno que aclaras el tema de participar en el próximo proceso electoral, ¿no? Porque ya defines como una participación institucional o formal de un joven en la política, ¿no? Como ya sea militando en un partido o siendo un simpatizante de un partido como tal. Pero entendamos que el proceso electoral que se avecina, y como fue el anterior, el presidencial, la participación de los jóvenes cambió. O sea, y recordemos el movimiento Yo Soy 132, que aunque fue un movimiento que nace en las universidades privadas, la verdad se abrió bastante, pero fue un movimiento estudiantil hacia un tema electoral, sí, no formal, no dentro de un partido, pero sí para incidir en la agenda pública o en el voto de los ciudadanos a favor o en contra de algún candidato. Entonces, hay que entender esta parte. O sea, no podemos medir la participación política de los jóvenes de, oye, ¿cuántos jóvenes están pegando calcomanías dentro de tal o cual partido, o qué candidato lleva más jóvenes? Sino, al final, ¿cuántos jóvenes votaron por un candidato? O sea, con el tema ya de las encuestas, de cómo salen, pero también cómo incidieron en los demás votantes. Lo decía Pedro, la cuestión de la toma de decisiones, eso ya es una situación clave que tenemos que observar, porque yo creo que, y de hecho ya empiezo con lo que es mi opinión personal, veo muy poco avance en lo que es la juventud tomando ya esa arena pública y apareciendo. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes hay actualmente ocupando cargos de representación popular? ¿O cuántos jóvenes están realmente, jóvenes digo, que entran en la categoría de edad, ¿no? Están como puestos clave dentro de la administración pública? Yo creo que son contados, son pocos los ejemplos de jóvenes que realmente aparecen solo como una estructura de una campaña, pero muy pocos de ellos continúan en una dinámica de lo que pueda ser la electoral y se traslada luego pero no coincido. O sea, estamos quizá en el momento histórico donde más jóvenes ostentan cargos de elección popular de la historia de la humanidad, por ejemplo. O sea, ¿son suficientes? No, de acuerdo, pero no es, o sea, pero ya hay muchos.
O sea, ya los ves, ya hay diputados federales, ya hay senadores de 32 años. Sí, o el avance, aunque sea el 0.1% es un avance, ¿no? Entonces, tienes que dar paso 1 para llegar al paso 2. Entonces, creo que sí hay avances. Ahora, ¿es el suficiente? ¿Es el ideal? ¿Es el que queremos? Para nada lo es. Pero tenemos que entender que no hay que medir, no caigamos en los juicios de si hay 150 diputados federales de los 500 jóvenes, entonces los jóvenes están bien representados. Porque muchos de los juvenólogos o sea, los especialistas en juventud, por ejemplo, no son jóvenes. Sí. O sea, te alcanza la madurez de edad cuando sí, quieres actuar por esa manera. Pero es esta idea falsa de que los jóvenes son los que saben de jóvenes. O sea, no solamente se trata de eso, sino se trata en el tema electoral, en el tema de posiciones, bueno, ¿qué tan bien representados están los jóvenes en el sentido que si se tome en cuenta la perspectiva de juventud? Si sabes que, si se entiende que los jóvenes viven condiciones diferentes a los otros grupos poblacionales y por ello toman decisiones acorde a eso. O sea, yo ahí hablaría de, hay mayor representatividad en el tema de juventud. No es un tema nada más de... No, y que además la misma representatividad no es definitiva de ninguna manera de representación de los jóvenes. Lo hablamos la vez pasada con el tema del feminismo, en el caso en el que las mujeres terminan una investidura muy ajena a la esencia de ser mujer. Entonces, por ejemplo, ahorita que citabas el caso 132 y decías, termina convirtiendo en un movimiento hacia lo electoral, yo creo que hay muy poco espacio para los jóvenes de involucrarse en la cuestión política de no ser lo electoral. O sea, después de lo que pueden ser campañas y la búsqueda de empleos y la búsqueda de acercarse a un esquema económico político, no queda realmente mucho que ellos puedan mantener durante un trienio, sexenio dentro de la política. Mira, fíjate que a mí me pasa esto y quizás muy personal. Yo fui un activista político en Estados Unidos. Entonces, presidí una organización estudiantil de allá. Y la gran diferencia de cuando llegué a México a formarme como politólogo, a estudiar ciencias políticas y a participar activamente en la vida pública, en la disputa del poder, era allá, cuando accedes al poder, traicionaste tu causa. Sí. Y aquí no, aquí el poder es parte del objetivo, más allá de que tengas metas de transformación social y otras cosas, pero tu participación política se consolida con el acceder al poder. Entonces, entendamos esta parte como, bueno, ¿cuál es el rol del joven o de los jóvenes en la política, en la disputa del poder? Entonces, ¿cuál debería ser ese rol? Para mí es un tema crítico. O sea, el joven es crítico por naturaleza, esta frase trillada, pero lo es. Sí, Salvador Allende, ¿no? Es idealista, el joven dicen que tiene más visión porque le queda más vida por delante. Entonces, el joven siempre va a cuestionar las cosas porque es parte de... Pero es que proceso. además el perfil demográfico, si te das cuenta, los jóvenes somos los que tenemos los mayores efectos de cualquier decisión a nivel público. O sea, uno ya cuando alcanzas una edad de tercera edad, de un adulto en plenitud, o inclusive los niños están ajenos mucho a la problemática del empleo, de la economía, de situaciones de salud, empiezas tú a recibir por todos lados el impacto de las malas decisiones gubernamentales. Digo, no termina por regir tu vida, pero sí es el joven... Pero ¿cuál es el rol? Volvemos a la misma pregunta, sí, porque nomás ustedes están hable y hable, yo no los escucho. Yo no he escuchado que me digan cuál es el rol. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el joven en este proceso electoral? Dímelo, ¿cuál es el rol? Bueno, pues lo que estamos aquí platicando. No, yo creo que inicié con esa parte, les platicaba de lo que sucede en el primer proceso, en el proceso electoral anterior, en el presidencial. O sea, ¿cuál debe ser el rol de los jóvenes? Pues participar. ¿Cómo? En partidos, en la sociedad civil, o sea, desde la trinchera que sea, donde el joven se sienta cómodo. Desde redes sociales, desde una marcha, desde salir a promover algún candidato, desde si está en la estructura de un partido. O sea, eso no hay que encasillarlo si la participación política juvenil es esta, y si quieres ser parte de esto, tienes que hacer esto. No, en ese sentido tenemos que ser muy abiertos a todas las modalidades de la participación, y desde, oye, tengo una asociación civil ambientalista, que cuando tomen decisiones en contra del medio ambiente, yo voy a salir y al gobernante por el que yo le di mi voto le voy a reclamar. ¿Por qué defiende
No, pero es que eso que ahorita comentas, Héctor, lo que tú estás diciendo sobre que el joven tiene que participar, así es exactamente. Yo creo que es lo que debe de hacer, desde cualquier trinchera. Pero eso no es limitativo a los jóvenes, sino que debe ser al grosor de la ciudadanía. Sí. O sea, todos los ciudadanos deben de participar. O sea, esa es una acción que debemos de tomar todos como ciudadanos, de estar inmiscuidos en los temas políticos, públicos, en cualquier trinchera. Pero, volvemos al mismo punto, el joven, o sea, en qué parte o en qué momento se inmiscuye o de qué manera participa en los procesos electorales en nuestro país o en Colima, como ahorita se viene, cuál es el rol que juega. Porque, digo, desde mi perspectiva, termina siendo el rol del joven aquí en Colima, termina siendo el que pega las calcomanías, el que traen acomodando las sillas, el que traen echando las porras, el candidato, vamos duro y es que, bueno, ese es el papel que realmente ahorita está jugando el joven. Ok, entendamos como la disputa del poder a través de los partidos políticos. Y pongo el caso del PRI, que lo conozco más que cualquier otro. El partido decide que tengo que formar a mis cuadros jóvenes. Entonces crearon la Escuela Nacional de Cuadros. Y en los estados las escuelas estatales de cuadros. Pero también, ¿qué relevancia le dieron a esta escuela, por ejemplo, en el PRI? Pues llevaron al gabinete del presidente de la República. O sea, llevaron a Miguel Ángel Osorio Chong, a Luis Videgaray, al secretario de Comunicaciones y Transportes, a la secretaria de Desarrollo Social, que eso fue muy interesante ver a una secretaria expertista en el partido hablándole a los jóvenes priistas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que también hay que formarlos no solamente con la ideología, con los documentos básicos de los partidos, pero pues también a sentarlos a platicar a uno con estas personas que están tomando las decisiones de un partido que tú apoyaste. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a formar a jóvenes que también se les van a dar otras responsabilidades en el proceso electoral, ya administrativas, ya de coordinación de parte de los procesos de la campaña, pero esto es como incluirse a los jóvenes. Ahora, ¿qué más sucedió? La cuota de los jóvenes. Ahora ya va a ser forzosa esa cuota del 30%, que antes no se estaba cumpliendo. El PRI es el único partido que tiene una cuota del 30% de jóvenes. Entonces, esto es la parte formal institucional, pero yo no me quedo en esto, porque la mayoría de los jóvenes no participan en los partidos, y regreso. ¿Cuál es la participación? Pues tiene que ser crítica. O sea, al final, los jóvenes no van a salir a aplaudir el que va bien, van a salir a criticar el que está haciendo las cosas mal, y eso va a incidir en la elección. O sea, como en la elección anterior, cuando el presidente Peña Nieto iba muy cómodo, una ventaja muy amplia, entra el movimiento Ciudadanos 132 y complica la elección, pero no de los jóvenes, complica la elección en general, porque incide en los otros grupos poblacionales. Entonces me preguntas, ¿cuál es el rol? Pues es ese. O sea, no hay que institucionalizarlos a ellos simplemente. O sea, los jóvenes no se van a meter a los partidos. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque tienen un rechazo natural a ello. Pero bueno, hay que analizar también el punto en el que el joven se involucra en la política. Su primer paso dentro de lo que es todo este esquema, que termina siendo lo electoral. O sea, no tenemos por qué tampoco divagar mucho en ideas. Uno sale buscando de cualquier carrera, jóvenes, buscando empleo, buscas vincularte a lo mejor en una nueva administración, a lo mejor con algún candidato que prometa en cierta medida espacios para laborar, ¿no? Esa es la situación. El joven, si tú lo ves desde la estructura de campañas políticas, desde lo que puede ser la dinámica de un proceso electoral, se le da ese rol que comentaba ya Pedro, de pegar calcas, el de ser la talacha, que todos conocemos, así en esa palabra. Pero si me vas ahora a analizar la cuestión de las capacidades que tienen los jóvenes de inferir en una cuestión política, yo creo que están de ninguna manera limitadas como es la esencia del propio joven. El joven te puede explotar en redes sociales, su creatividad les da para hacer representaciones artísticas, les da para la misma rebeldía, buscar espacios que antes no se podían reclamar porque no había el cupo, pero que hoy están poco a poco rompiendo esquemas y están llegando, digo, Entonces, eso de que comentas, hubo un caso aquí muy sonado en Colima, donde querían modificar la ley para que poder ser gobernador pueda ser a partir de los 18 años. Y hubo muchísima discusión
inclusive hasta hubo jóvenes, grupos juveniles, inclusive del PRI, inclusive de otros partidos también, pero más fue sonado del PRI, que se pronunciaban en contra de darle ese derecho a los jóvenes de poder acceder al gobierno a los 18 años, porque automáticamente se declaraban incompetentes. Porque dicen, no, que estoy muy joven, a los 18 años, ¿cómo voy a gobernar el Estado? Pero tú, Héctor, ¿crees que sea una limitante de tener 18 años y no poder gobernar un Estado? Híjole, fíjate que te cuento una anécdota con esto. No, es difícil emitir una opinión en ese sentido porque no todos los jóvenes de 18 años tienen las mismas y hay quienes hay jóvenes que he conocido este año que tienen el IQ de Albert Einstein y que seguramente tienen conocimientos muy amplios para gobernar, pero gobernar es muy complicado porque no hay una receta de A más B es igual a C, porque hay tantos factores que inciden. Yo creo que gobernar un Estado con la responsabilidad que eso conlleva, a tu responsabilidad están las vidas de personas. O sea, no estamos hablando de que, ay, goberné bien y hice más escuelas, mira qué bonito. No, o sea, goberné mal, la inseguridad se hizo un caos y murieron tantos. Goberné mal, destiné mal los recursos para salud y fallecieron tantos. También eso no depende ya finalmente de una edad. Digo, hemos visto y conocemos malos gobiernos de gente de edad. Yo estoy de acuerdo, pero lo que digo es, 18 años se me hace reíble pensar que una persona de 18 años pueda tomar las decisiones tan importantes como estas, ¿no? Yo creo que sería un gobierno diferente, sí, o sea, le faltarían las tablas políticas. O sea, todos se autodescalifican a los jóvenes. Yo no lo creo, yo creo que sería diferente y además sería una cuestión de que el joven tendría otro tipo de gobierno o ejercería un gobierno a lo mejor desde su perspectiva. Y sí, fallaría mucho en la cuestión de las negociaciones, fallaría mucho en todo lo que es diplomático, fallaría mucho porque además el joven traería todo un esquema y así somos radicales. Llego y cambio todo y voy a poner ahora un nuevo, a lo mejor moderno esquema o sistema político. Quizá el debate no es en si 18 años o 30, o sea, el tema es 18 o 25, ¿no? El tema es el 18, o sea, el 18 en verdad estás... tu formación es muy limitada todavía, ni siquiera una educación profesional. Pero bueno, pensemos que fuera 26 años o 25 años, hay jóvenes que acceden al poder. Tenemos un gobernador de 30 años, ya 32 años, Manuel Velasco, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Pero ya tiene una trayectoria bastante amplia. Entonces, ¿cuál es el debate? Creo que no es el tema de 18 o 30, es quizá 18 o 25, 18 o 26. Creo que lo mismo pasa con las mujeres, es una cuestión de capacidad. Sí, así es, pero a lo que voy es cómo la misma ley es restrictiva en algún sentido al sector de los jóvenes, por una cuestión que se pueda hablar biológica por edad y que la entiendan como una cuestión de incapacidad. Pero digo, desgraciadamente aquí el tiempo es muy corto, es un tema muy amplio del que podemos discutir, pero me gustaría antes de poder cerrar este primer bloque, poder llegar a una conclusión, ¿verdad? O sea, podemos concluir o podemos resumir que la participación de los jóvenes, como decía Héctor, no tiene que ser limitativa a un partido político o a un X o Y candidato, sino que la participación de los jóvenes tiene que ampliarse en cualquier trinchera, en cualquier espectro, en cualquier área, ya sea de medio ambiente, ya sea de derechos humanos, etc. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Tú, Juanito, estás de acuerdo en eso? No, debería ser la participación. El planteamiento, por supuesto. Sí. Ok. Y la otra es de que los partidos políticos, a excepción como el PRI lo estabas manejando, no tienen delimitado un porcentaje en sus estatutos donde obliguen a los partidos a poner jóvenes en una cuota para presentarla para las elecciones, ¿verdad? Para ser candidatos.
pero también hay que ser muy claro, aunque exista en el partido eso estatutariamente, pues realmente no se cumple, ¿verdad? No ha sido una cuestión de cumplir. Con la reforma va a ser... Bueno, ya lo veremos, ya podemos... Estamos ligados. Vamos a ver el próximo año a ver qué sucede, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que sí, o sea, ya nada más sumándolo a tu reflexión final en la cuestión que no terminamos por definirlo, pero el rol de los jóvenes yo creo que termina a ser tan confuso como lo es la esencia del joven. Puede ser realmente cualquiera que encuentre en el espacio político y que le sea además la política tradicionalista que hemos vivido. O sea, si tú le das a un joven las herramientas y le das además la posibilidad de lanzarse al gobernador, lo puede hacer de una manera muy brillante. Y si eres tú jóvenes con IQ elevado de 18 años, yo creo que hay hasta más jóvenes que traen ya una postura. A ver, nada más antes de cerrar, también entender y que el público entienda, no es una visión utópica tampoco de los jóvenes y de la sociedad. O sea, también es cierto que hay miles, millones de jóvenes en el país, no solamente en Colima, apáticos a la política, es más, muchos jóvenes que ni siquiera votan, o sea, que si no me flojera, no me interesa votar, y la política siempre es lo mismo, es una cosa, o sea, ese tipo de descalificaciones, algo que te afecta, o sea, eso es el tema que quizá quisiera dejar a la reflexión. Claro que hay miles y millones de jóvenes excluidos de los procesos políticos y del mismo sistema político que tenemos en México, pero al final el afectado es el joven. Entonces el joven que no quiera participar, que crea que bueno, si como son malos no me importa y no me meto, pues sí estás participando. La omisión es tu participación y esa omisión tiene consecuencias y las consecuencias son para el joven. Entonces a los jóvenes que lo están viendo es: participa como quieras, en donde quieras, pero participa, infórmate, porque si no lo haces, eso son consecuencias para ti. O sea, esa sociedad con poca educación política es tuya, la apatía es tuya, además afecta a ti. Se da a los ciudadanos, no solamente a los jóvenes, digo, aplica para como decimos. Pero bueno, agradecerles a ustedes que nos están viendo en esta sexta emisión de su programa Despierta Colima aquí en i.com.mx. Agradecer a Juanito Cárdenas como siempre a estar aquí acompañándome y a Héctor Munguía que nos está acompañando, pero se va a quedar también en el segundo bloque. No le cambie y Despierta Colima. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevos.